el ministro de Economía de la Argentina recomienda esto que estoy leyendo, ¿no? Entonces me parece, y de esto que estoy leyendo, dice que en lo inmediato hay dos propuestas que no tienen sentido. Una, ir inmediatamente a una flotación cambiaria plena, porque eso generaría mucha volatilidad, o ir a una dolarización, porque eso no es factible, porque no hay dólares en la reserva, como lo dijo la otra vez Caputo, y además dice, acá fíjense que puede ser parte de la charla que haya tenido con Milei, dice que hoy el presidente reconoce que eso no es una opción real, ¿no? Pese a que en algún momento coqueteó con esa opción. Yo no creo que sea relevante hoy dónde está el dólar. Sí creo que hay una gran expectativa y una expectativa del mercado que Argentina va a ir a derrumbar el riesgo país o llegar a la posibilidad de refinanciar los vencimientos de capital de la deuda. Eso ha despejado el riesgo de default y se trasluce en los precios del mercado. Pero al mismo tiempo, lo que ha impulsado eso es, por ejemplo, no solamente el triunfo electoral, sino le dio un empujón adicional este plan de Vladimir Werner del Banco Central anunciando que la Argentina tiene un espacio enorme para pasar a una tercera fase del plan económico, que es estabilizar con la compra de reservas emitiendo pesos sin esterilizar. Eso es música para los oídos de los bonistas en dólares, para el FMI, para todos los economistas, algunos dicen también para el Tesoro norteamericano, y por eso, de alguna manera, por algo lo hace público Vladimir Werner después del triunfo electoral, aprovecha el envión, el Banco Central, y ve que eso es parte de una noticia que el mercado está descontando, que la Argentina no solamente va a bajar el riesgo país, sino que eso le va a permitir que el Banco Central quede liberado de estar usando dólares o que el Tesoro le esté pidiendo dólares al Banco Central para pagar los vencimientos de deuda, y que todas las compras que haga el Banco Central en el mercado cambiario van a significar un incremento de las reservas. Ese esquema, para muchos, choca con el actual esquema de bandas cambiarias, y me parece que esa es la única incertidumbre que hay en el mercado, y eso se refleja, más allá del desequilibrio coyuntural que vemos entre oferta y demanda en el dólar, se refleja en lo que estás viendo en la curva de futuros. Están todos súper optimistas con Argentina, y hay algo raro, digamos, que están todos con la curva de futuros que está por arriba del nivel de las bandas. ¿A partir de cuándo, Martín? De enero. De enero, ¿no? De enero, ¿no? Entonces uno dice, che, pero medio raro, porque están todos súper optimistas de Argentina. Todos creen, bueno, tal vez porque, es más, eso para los bonistas, para los que están pensando invertir en la Argentina, y no sé, una mala noticia, digamos, la idea de que, que la Argentina va a aprovechar este momento para ir a otro régimen cambiario de manera permanente. Yo no sé si eso va a ser así, pero lo que está claro es que el gobierno tiene que, en algún momento, explicitar cuál va a ser el régimen cambiario, y el éxito del gobierno va a estar en que ese régimen cambiario sea percibido como permanente. Es decir, todos los momentos en que vimos verdaderamente una acumulación de reservas muy grande, una distensión de todo el tema de tasas de interés y demás, es cuando se percibe que hay un régimen cambiario permanente. En algún momento, en el inicio del programa de estabilización en el 2024, se percibió que el crawling peg era permanente. Después se vislumbró que eso no seguía. En algún momento, aunque fue muy corto porque levantaste el cepo para las personas físicas, cuando la flotación fue para abajo hubo una distensión, pero bueno, eso fue efímero. Ahora, en algún momento, el gobierno tiene que mostrar la regla de juego, y esas tienen que ser percibidas como permanentes. Ojo, pueden ser las actuales bandas cambiarias, lo que pasa es que chocan con esta idea que tiene el propio Banco Central de estar comprando dólares. Sobre todo si se termina de instalar el dólar en estos niveles, digamos, si el dólar se instala entre 1.400 y 1.500, como ha estado en todo el último tiempo, y bueno, te queda muy acotado el techo de la banda. La idea de una banda cambiaria, lo ideal es que el dólar flote por el medio de la banda, digamos, no siempre en la parte superior, y sobre todo en un esquema de bandas cambiarias que tiene cierta
cierta propensión al atraso cambiario, digamos, porque la banda superior se ajusta al 1% mensual y la inflación va a piso al 2%. Y todos sabemos que en los próximos 3 meses eso va a ser el piso de la inflación. Entonces, como que está forzando una apreciación cambiaria y obviamente eso no es considerado positivo, ¿no? Maxi, sí. sabes que cuando estábamos armando el informe para inversores de clave de esta semana que salió hoy, tal cual lo que estás diciendo, ¿no? De la cuestión de las bandas, la incompatibilidad en dinámica con esta cuestión de lo que publicó Vladimir Berning de comprar dólares, etcétera, pero emulamos el escenario de qué pasa si a partir de enero el crawling peg del techo de la banda fuera el 2%, porque ese escenario, si bien nadie lo mencionó ni nada, parece que por ahí dejaría satisfecho a todas las partes, porque vos mantenés las bandas, cumpliste con tu palabra, sos consistente con la inflación que deja de ser la prioridad exclusiva en el nuevo régimen monetario. El dólar hoy con el de 1.500 en el tipo de cambio real que está bien. El problema es la dinámica hacia adelante, no la foto actual. Y aún si vos agarrás el bono en pesos más largo de los BondCap y haces la cuenta de cómo rendiría si las bandas fueran al 2%, igual mantenés rentabilidad, o sea, poquita, ¿no? Pero igual, digo, el carry trade seguiría vivo con las tasas actuales, aun si desde enero aceleraran el crawling peg del techo de la banda al 2%. O sea, no es que si el mercado invierte en tasa fija en pesos y hacen eso, lo fundieron. Le bajaría la rentabilidad bastante, pero seguiría siendo rentable. Bueno, hay alguien que sí lo mencionó. Lo que pasa es que nadie lo lee. ¿Quién? Lo recomienda el ministro de Economía y nadie fue a leerlo. A mí me sorprende, digamos. Ahí dice que suban al 2 al techo de la banda. Ahora lo vamos a repasar. Hay alguien que sí lo mencionó. Hay alguien que sí dice, lo cual sería sensato. ¿Qué es lo que no van a hacer con el dólar y qué es lo que deberían hacer con el dólar? Esto lo dice Doctor Doom, el doctor Catástrofe, Nuriel Rubini. Y, por casualidad, Luis Caputo, el ministro de Economía, ayer pone, vale la pena leer esta OPED de Nuriel Rubini. Entonces dije, bueno, vamos a leerla, porque nosotros habíamos hecho un comentario ayer respecto a Nuriel Rubini, que sale del grupo habitual de economistas que cita el gobierno, que habíamos dicho, ojo, estaba muy optimista. Yo había leído otras cosas de él, pero no este artículo que recomienda Caputo. Entonces ahora vamos a repasar, pero en ese artículo se dice claramente, bueno, por qué elogia a Milei y cuál es su opinión respecto a las bandas cambiarias, a la libre flotación y a la dolarización. Ahora, si lo está endosando Caputo, y además es un economista que en el mismo equipo económico reconocen, hubo reuniones le hace una entrevista, por ejemplo, el fin de semana José del Río en La Nación y cuenta que él se reunió con el equipo económico, le impresionó muy bien, también con Milei, tuvo la oportunidad de reunirse con Milei, es muy elogioso, dice que toda gente muy preparada. Bueno, evidentemente ha habido un intercambio también de opiniones. ¿Quién es Nuriel Rubini? Le dicen Doctor Doom, el doctor Catástrofe, porque anticipó la crisis de Lehman Brothers, ¿no? La del 2008, ¿no? Porque ya veía una burbuja total en el mercado financiero norteamericano y era muy crítico de todo el manejo y el inflado de la burbuja hipotecaria en los Estados Unidos, ¿no? Y desde entonces se convirtió en una especie de celebridad o de estrella del mainstream de economistas de Nueva York. Tanto es así que empezó a salir en las revistas, qué sé yo, de la farándula, apareció en la revista de la farándula, se hizo famoso porque es un tanto excéntrico, ¿no? Tiene ahora 67, 68 años, ha escrito algunos bestsellers muy, muy conocidos. Por ejemplo, Crisis Economics, que es uno de los bestsellers que se han vendido millones de copias en todo el mundo, sobre las crisis financieras. Es decir, es un tipo que se ha hecho muy famoso en todo el mundo. En la academia, qué sé yo, ha escrito algunos papers, pero no sé si es tan relevante en la academia.
tiene vínculos con Wall Street. Tiene un departamento, para que sea una idea, tiene un departamento en Tribeca, en una zona ahí en downtown, en Manhattan, cerca de Wall Street, que es una zona donde hay todo edificios como docks, ¿viste? Como si fuera un puerto madero, edificio antiguo y demás, y el tipo se hizo famoso porque en su penthouse, así en su loft muy, muy grande que tenía en la pared puestas vaginas de plástico. Entonces era un coleccionista de artes de vaginas de plástico. Entonces tenía de distintos colores. Buscaba a ver si aparecen por algún lado, la mostramos, si no están censuradas en este momento. Después se lo hicieron sacar, digamos, ¿no? Porque obviamente se generó un escándalo, no sé si en New York University o en la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, y bueno, se armó un revuelo, pero bueno, el tipo armaba ahí en el penthouse fiestas con estudiantes, con profesores, profesoras y todo eso. Bueno, todo un personaje absoluto, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que dice Nouriel Roubini, que recomienda leer Caputo? ¿No? Bueno, veamos qué es lo que dice Nouriel Roubini en uno de sus últimos artículos, porque ahí está la clave, me parece, de lo que puede ser una hoja de ruta en términos de política económica y de mercado cambiario, ¿no? A ver. Este es el artículo, es, como ven, desde el título, muy elogioso de la política económica de Milei, y de Milei en particular, porque lo conoció personalmente. Argentina en el camino del éxito económico, y cuenta en este artículo que él ve que ha sido fundamental en la Argentina el ajuste fiscal que ha hecho Milei, que no se había hecho nunca en la historia argentina, que ese ajuste fiscal que hizo draconiano, que hizo en 2024, fue clave, y es lo que marca una diferencia muy, muy relevante respecto a otras experiencias en el pasado, incluso experiencias que ensayaron reformas pro mercado, como ven ahí, como en el caso de Menem o en el caso de Mauricio Macri, ¿no? Dice que esa es la clave, que Milei tuvo el coraje de hacer un ajuste fiscal de 5% del PBI, ¿no? En términos primarios, sin contar pago de intereses, y que esa es la clave de la base del programa económico. Después cuenta que, bueno, fue fundamental la elección, porque la elección muestra que todo lo que hizo Milei tiene un acompañamiento social, o en todo caso, la gente está dispuesta a soportarlo con tal de no volver a las políticas del pasado. Es muy positivo porque cree que por delante hay una cantidad de inversión extranjera directa muy importante para la Argentina, ¿no? Hay cita que puede haber 70.000 millones de dólares de ingreso de inversión extranjera directa en la Argentina en los próximos años. También cita el proyecto un tanto controvertido, los 25.000 millones de dólares de OpenAI, ¿no? Pero lo que me parece más interesante, bueno, dice que el peso, porque Nouriel Roubini, como otros economistas, incluso como Paul Krugman u otros economistas, siempre han visto con desagrado los esquemas de ancla cambiaria para frenar la inflación en Argentina y en otros países latinoamericanos, y siempre han mencionado que eso terminaba en una crisis de balance de pago, en una crisis del sector externo. Pero en este caso dice que Argentina podía tener modestamente el peso sobrevaluado, dado que no tenía un régimen cambiario flexible, pero que el déficit de cuenta corriente era bastante pequeño, ¿no? Y ahí es donde plantea que la Argentina tiene
posibilidades de financiar un déficit de cuenta corriente modesto, con un ingreso muy grande de capitales, fundamentalmente guiado por la inversión extranjera directa. Pero bueno, más allá de eso, lo que me parece muy interesante, bueno, dice que por primera vez en década Argentina puede escaparse de los default y de los regímenes de alta inflación, es decir, es muy, pero muy optimista el doctor Catástrofe con Argentina. Pero quiero ir al tema de lo que planteabas vos, Martín, ¿no? A ver, déjame ver dónde. Bueno, el tema cambiario, ¿no? Respecto al tema cambiario. Fíjense lo que dice respecto al tema cambiario. Mientras ningún paquete económico es perfecto, el enfoque integral de Milei es sólido, especialmente comparado con las políticas que fracasaron en el pasado, ¿no? Y después dice, sí, el régimen cambiario tendrá que volverse más flexible con el tiempo. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Pero fíjate esto, pero las propuestas de un inmediato cambio a un régimen flotante, ¿no? Completo, o en el otro extremo a una dolarización total, no tienen sentido. ¿Ok? Primera definición. Insisto, es un artículo del doctor Catástrofe, Nuriel Rubini, que está recomendando el ministro de Economía, Caputo. Por eso tiene relevancia, ¿no? Más allá de este personaje que les describí. Entonces, ¿qué está diciendo? Sí, obviamente tienen que tener un régimen cambiario más flexible, ¿no? Con el tiempo. Pero las propuestas de un cambio inmediato, ahora inmediato, hacia un régimen pleno de flotación cambiaria, ¿no? Uno supone que lo mismo flotación cambiaria con intervención, ¿no? Sucia, pero no importa. A una flotación cambiaria sin bandas. O en el otro extremo, a una dolarización completa, no tienen sentido. Lo primero, lo de la flotación cambiaria, ir a un régimen de flotación de manera inmediata, podría llevar a una extrema volatilidad cambiaria, especialmente una vez que los controles de capital hayan sido levantados, como se supone que es la idea. Mientras que lo segundo, es decir, la dolarización, y mirá lo que dice, avalada por distintos medios, como en el caso del Wall Street Journal, creo que hay un artículo, ¿te acordás de Financial Times, que dice que el gobierno de Trump está pensando en la dolarización para el caso de Argentina u otros países? No es posible porque Argentina no tiene las suficientes reservas en el Banco Central. Milei, un declarado libertario, puede haber coqueteado con una dolarización en el pasado, pero actualmente reconoce que esa no es una opción. Insisto, me parece que es relevante esto porque estamos hablando de Nuriel Rubini, un economista de referencia en términos de crisis financiera, balance de pagos, todo eso. El doctor Catástrofe, ¿no? Que en general es muy crítico de Wall Street y de las burbujas y de todo lo que está sucediendo, que suele hacer hincapié en los peligros del atraso cambiario o de los esquemas cambiarios rígidos, que se encontró que con... es como escéptico, decís, el tipo generalmente. Claro, claro. Medio... Sí, no es un militante ni de la dolarización, ni de los tipos de cambio fijo, ni es de, no sé, un representante de Chicago. Se encontró con funcionarios del equipo económico. Dice que tuvo el gusto de poder dialogar con Milei en uno de sus viajes a Estados Unidos. El ministro de Economía de la Argentina recomienda esto que estoy leyendo.
¿no? Entonces me parece, y de esto que se está leyendo, que estoy leyendo, dice que en lo inmediato hay dos propuestas que no tienen sentido. Una, ir inmediatamente a una flotación cambiaria plena, porque eso generaría mucha volatilidad, o ir a una dolarización, porque eso no es factible, porque no hay dólares en la reserva, como lo dijo la otra vez Caputo, y además dice, acá fíjense que puede ser parte de la charla que haya tenido con Milei, dice que hoy el presidente reconoce que eso no es una opción real, ¿no? Pese a que en algún momento coqueteó con esa opción, ¿no? Con esa idea. Y finalmente, Martín, mirá, un poco lo que vos decías. La opción, la mejor opción, es un régimen que permita fluctuaciones en una banda amplia, se supone en una banda más amplia, ¿no? Tal vez con objetivos o metas basadas en un tipo de cambio efectivo, ¿no? Junto, bueno, con alguna ancla desde el punto de vista monetario. Pero, ¿qué significa esto? Por lo que yo entiendo es tal vez una banda más amplia que se ajuste con el tipo de cambio efectivo. Claro. Es decir, que se ajuste con algún parámetro vinculado con la inflación, ¿no? Sí. Y dice, esto limitaría la volatilidad, fíjense por qué digo que no es un economista de los más ortodoxos, porque habla del tipo de cambio real y de la competitividad cambiaria. Esto limitaría la volatilidad mientras que aseguraría un valor del tipo de cambio competitivo con un impacto positivo en el balance externo, en el balance de pagos. ¿Se entiende? Me parece que está claro. Sí, una banda más amplia y descartado ir directo a la flotación libre ni dolarización, bueno. ¿No? O sea, no, y la clave lo que decía Martín, una banda que se ajuste no al 1% mensual, sino que se ajuste con algún parámetro vinculado con algún rezago, obviamente, con la inflación, para mantener efectivamente, dice, el tipo de cambio efectivo. Entonces, o sea, que la banda no sea nominal, sino que sea una variable real. Bueno, es lo que yo interpreto que está diciendo, porque de hecho, después lo que dice textualmente, lo vuelvo a poner, por eso le pido ahí que me ayuden a interpretarlo, pero está la continuidad de la banda. Esto limitaría la volatilidad. ¿Esto limitaría la volatilidad? ¿Qué limitaría la volatilidad? La banda, digamos, no tener una flotación libre. Mientras que aseguraría que el valor del tipo de cambio sea competitivo. ¿Qué es lo que garantizaría que el valor del tipo de cambio sea competitivo? Que la banda se ajuste en términos reales con la inflación, ¿no? Sí. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Y asegure el balance externo positivo. No sé, me parece un poco, Martín, que va en línea de lo que estamos hablando. Sí. Algo así, o al menos, digamos, que sea nominal el ajuste, pero pase del 1 al 2, más o menos apuntaría, el target sería a que acompañe la inflación. Y en ese escenario creo que todos quedan conformes, porque el gobierno cumple con lo que venía diciendo de mantener el esquema de bandas. Creo que argumentalmente puede defender que, bueno, sigue el esquema de bandas. Claro. Pero cambia la indexación, sí. Claro, cambia la indexación. Creo que no quedaría como que mintió. Si ahora de repente sale a flotar, sí queda como que mintió. Y creo que alcanzaría para que tanto el fondo, el Tesoro Yanqui, los informes de los bancos internacionales que vienen pidiendo un cambio en el esquema cambiario que sea compatible con la acumulación de reservas, creo que por ahí podría satisfacer a todas las partes un cambio como ese. Pero bueno, también es posible, uno con lo que decía Arriazu la semana pasada, en su primera aparición después de las elecciones, dijo que hay como una pulseada en la cual
el gobierno tiene que mostrar que los que se cubrieron con dólares antes de las elecciones perdieron, digamos. Que esa pulseada la tiene que ganar la narrativa del gobierno. No que si ahora hacen un cambio del régimen cambiario y los que compraron dólar a 1.550 compraron bien. O sea, como que primero tiene que ganar esa pulseada del gobierno, generar la descobertura de la elección y después de eso sí ver de hacer el cambio que tenga que hacer. Y por ahí eso podría ser a partir de enero. Los que compraban el oficial nunca compraban 1.550. No, pero los que compraron MEP... los que compraron grande en el oficial, que son personas físicas, lo sumo compraron 1.510 o bueno, 1.505, no importa a ese precio, digo, pero compraron arriba del techo de la banda. 1.500 pesos, sí. 1.500 pesos. Los que compraron por ahí importadores adelantando pago de importaciones y demás, lo hicieron siempre abajo de 1.500 pesos, ¿no? Al dólar mayorista, ¿no? Sí, pero digo, en el techo de la banda los y para importadores, arriba. que son los grandes, sí. Sí, pero algunos dicen, bueno, que el gobierno está pensando en otra cosa. Que a yo no sé si creo que... Tal vez podría haber hecho el escarmiento, lo podría haber hecho, muy fuerte, con alguna intervención muy drástica, después de la elección y con el triunfo, podría haber hecho escarmentar y, sobre todo para los que compraron apalancados y demás, podría haber hecho ahí un estropicio en el mercado, ¿no? Pero como que esa no fue la idea, sino que la idea es, ordenar un poco los equilibrios macro, ¿no? Ahora, lo que me parece interesante de esto, no sé qué piensan hacer, pero me parece interesante el dato de que el ministro de Economía dice, lean a Nuriel Rubini, al doctor Catástrofe, y salvo que Caputo te esté recomendando porque se deshacen elogios a Milei y a la política económica, que puede ser, pero no creo, para eso tenés a cualquiera, digamos, decir, bueno, miren lo que está diciendo. Ese es un artículo donde hace un análisis y donde plantea que vos no podés tener tipo de cambio rígidos, que obviamente el tipo de cambio va a ser más flexible, pero lo que dice es que el tipo de cambio en estas condiciones no puede ser más flexible yendo a una flotación directa porque eso te genera una volatilidad enorme, y tampoco puede ser todo lo contrario, la rigidez de la dolarización. Eso lo descarta. Y lo que plantea es que la flexibilidad debería estar dada dentro de las bandas cambiarias, o ampliando las bandas o actualizándolas por tipo de cambio real o con algún ajuste por inflación. De manera tal, dice, de garantizar que haya baja volatilidad por la banda y al mismo tiempo que vos puedas conservar la competitividad del tipo de cambio real. Salvo que Caputo salga a decir, me encantó el artículo de Rubini y lo recomiendo, en todo menos en las recomendaciones que hace de cómo seguimos con el régimen cambiario, me parece que es para prestarle atención porque esta puede ser una salida.